Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio hablando de historia, una hora con la historia. Y lo hacemos con los que más saben, lo hacemos con nuestro historiador de cabecera, lo hacemos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, don Pío, antes de meternos en materia, creo que hoy vamos a hablar sobre el desembarco en Normandía, todo lo que sucedió alrededor de esas fechas, de ese día D, hora H. Pero antes, reflexiones o qué destacamos en el blog, don Pío. Bueno, sí, dado que esto sigue en Dale que te pego con la ley de memoria que llaman democrática, en realidad es una ley chequista, una ley antidemocrática, pues he escrito una carta abierta a unos historiadores liberticidas, que paso a leer. Dice, hay cosas muy sencillas que ustedes quieren embrollar. Ustedes han elaborado una versión de la historia y otros hemos investigado y elaborado otra muy distinta. Los demócratas no pensamos siquiera en prohibir sus versiones, pero ustedes pretenden impedirnos por ley investigar, expresar y difundir libremente nuestras conclusiones, y quieren cerrar cualquier asociación que las defienda. Este primer punto no admite discusión. Ustedes son enemigos de la democracia, pues atentan contra los derechos de los españoles, derechos que nada les deben a ustedes y que están por encima de ustedes. Segundo punto. Lo lógico en una democracia es que sus versiones y las nuestras se debatan libre y abiertamente. Pero ustedes pretenden sustituir un derecho tan natural por una censura de tipo soviético o sovietizante. ¿Por qué ese rechazo al debate libre? Pues solo hay y solo puede haber una razón bajo su hojarasca ideológica. Porque ustedes saben que sus versiones son falsas y que no se sostendrían en un debate intelectual. Por eso deben refugiarse en una ley liberticida que por sí misma les pone en evidencia. Una ley que ataca además los derechos de la inteligencia. Si les quedara alguna honradez, tendrían que condenar públicamente esa ley, al menos para no condenarse ustedes mismos. Lo cual nos lleva a una tercera cuestión. ¿Por qué mantienen ustedes unas versiones que en el fondo saben que son falsas? No entro en el aspecto personal de los intereses, las carreras, los prestigios o pseudoprestigios que hayan conseguido ustedes con ellas. Eso cuenta, claro, pero hay algo más allá y de mayor relevancia. Las consecuencias políticas actuales de sus versiones, que se resumen en un proceso de disgregación nacional, de impulso a la corrupción, de exaltación mal encubierta de la Checa y de la ETA, de imposiciones tiránicas del poder, etc. Estos procesos, que recuperan lo peor de nuestra historia reciente, se deben en gran medida a las elaboraciones históricas de ustedes, las cuales no podrían sostenerse en libertad, evidentemente. Ustedes han suministrado a unos políticos mayormente corruptos, incultos y frívolos el argumentario justificador de sus desmanes. En suma, esta es una ley criminal y ustedes son sus inspiradores intelectuales. Es hora, por tanto, de desafiar esa ley contra la libertad, la verdad y la inteligencia y forzar el necesario debate para impedir la repetición de viejos y funestos errores. Y aquí todo el mundo va a retratarse, le guste o no. Bueno, esta es la carta, es bastante breve, y animo a nuestros oyentes y a los lectores del blog a darle la mayor difusión posible, porque estas cosas, si no se difunden, quedan como puramente testimoniales y es ya hora de pasar de lo testimonial. Vamos. Se queda en el anonimato y yo creo que es importante que esto se conozca. Sí, claro, que es importante ponerlos en evidencia, ponerlos ante lo que son, ¿no? Luego, en fin, esta gente está utilizando la táctica de Hitler, ¿no? O sea, la verdad es que ellos están utilizando las formas legales, las formas democráticas, para destruir la democracia. Esto es lo que están haciendo. Y, bueno, tenemos otra cosa también referente a
a estos aniversarios, ¿no? En 2019 fue el aniversario del fin de la guerra. Escribí para ello ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, que es un libro de síntesis. Escribí también, este año ha sido el 90 aniversario de la Segunda República. Y claro, precisamente volviendo a lo del principio, sería necesario un debate intelectual de historiadores y de políticos sobre aquella experiencia histórica, porque hoy se está repitiendo. Lo lógico y lo necesario en un país libre e intelectualmente vivo, lo que por desgracia no es el caso, sería este debate. He escrito estos libros, que son libros de síntesis, precisamente para forzar, bueno, ya sabía que no se iba a forzar nada, ¿no? Pero era para poner en evidencia la necesidad, ¿no? No, en vez de debate hay una ley totalitaria. Y, en fin, pues parte de esas cosas. Estoy también tratando algo que es muy importante, que es un análisis del concepto de la democracia, ¿no? Lo estoy tratando desde hace ya unos 10 días, en distintos puntos, exponer brevemente qué es realmente, porque hoy día la democracia la utiliza todo el mundo y la utilizan para las cosas más diversas y más contradictorias y en fin, para ir metiéndonos este tipo de leyes, ¿no? Sí, sí, claro. He tratado también, cuestiones de literatura, sobre todo en relación con el libro Sonaron gritos y golpes a la puerta, tratando de explicar un poco y de explicarme a mí mismo, porque es una cosa curiosa, porque el autor muchas veces es el que menos entiende lo que ha producido, me refiero en el aspecto artístico, ¿no? En la novela y tal, ¿no? Una cosa curiosa es que se pone uno a escribir y al final los personajes parece que adquieren una vida propia y hacen lo que les da la gana. Eso lo decía Cela y en parte es verdad. Porque algunos decían, los personajes hacen lo que usted les hace hacer y les hace decir. Sí y no, curiosamente. No, eso quien no se ha puesto a estas cosas no lo entiende bien, pero es así. O sea, la novela esta, Sonaron gritos y golpes a la puerta, pues es una novela ¿qué diré yo? Pues hecha sin planificación. Sí, sí. A partir de un hecho que yo conocí, un hecho que ocurrió en la guerra en Barcelona, pues he ido elaborando y ha quedado una cosa que, en fin, yo no la había previsto ni pensado desde el principio, ¿no? Entonces trato de explicar algunas cosas de estas. He escrito también sobre la cuestión de la colonización cultural, que llevo 10 años o más denunciando esta colonización cultural, que se manifiesta de 1000 maneras, y he visto que Federico Jiménez dos Santos parece que está haciendo algo también, está diciendo algunas cosas, ¿no? Diciendo, a ver, esos empresarios que se dedican a parlotear, vamos a poner anuncios y cosas en inglés, ¿no? Como si esto fuera una colonia ya, ¿no? Bueno, algunos me acusan de anglofobia. Dice, no soy anglófobo, ni tampoco anglófilo. O sea, percibo claramente las muchas cosas admirables que tiene Inglaterra, algunas dignas de imitación, por ejemplo, su patriotismo, que recientemente demostraron con el Brexit, cosa que aquí en España, como el europeísmo consiste prácticamente en ir destruyendo la soberanía española, en definitiva. Pues aquí ni siquiera se entiende, ¿no? Hay una beatería que es una beatería también en relación con Inglaterra, ¿no? O sea, lo que yo soy es, por así decir, hispanófilo, que una cosa que hoy es más bien rara en un país tan degradado, o sea, que ha llegado a estar tan degradado moral, intelectual y políticamente, ¿no? Por unas lamentables castas políticas y culturales, entre comillas, ¿no? Pues como pasa con los separatismos y las derivas sovietizantes que estamos sufriendo, el problema con Inglaterra está más que nada en Madrid, en unos dirigentes de espíritu servil, incultos, de fondo hispanófobo, cosmopaletos, que se puede llamar, ¿no? Que entre otras cosas han montado un ejército cipayo, ¿no? Que metido en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Y es llamativo que un hecho como Gibraltar, tan demostrativo histórica y políticamente, pues apenas preocupe a nuestros políticos, que parecen postrados ante el trasero de nuestra aliada y amiga Inglaterra.
que tiene una colonia en nuestro territorio, ¿no? Que invade nuestro territorio. Ujú. Y por cierto que para ellos también es un gran amigo Marruecos, como ha dicho hace poco nuestro principal amigo, incluso lo ha dicho el payaso que lleva la política exterior española actualmente, ¿no? Sí. Dice, o sea, Marruecos que aspira a imitar a Inglaterra con Ceuta y Melilla. Recuerdo, o sea, últimamente también un político de Vox reprochó a la izquierda en el Parlamento pues el uso de palabras inglesas en lugar de españolas. Le dijo, sean ustedes menos vasallos. Está muy bien, pero los mayores promotores de la colonización cultural por el inglés son los cutres señoritos cosmopaletos del PP, más aún que los de la izquierda. Y la colonización ha llegado al extremo de que el principal inspirador intelectual de la política española, lo que llaman un think tank o una taller de ideas, ¿no?, en especial de la política exterior española, pues es el muy oficializado y subvencionado Instituto Elcano, que viene a ser una sucursal del Foreign Office, o sea, del Ministerio del Exterior inglés. Su nombre correcto debería ser más bien Francis Drake Institute, Instituto Francis Drake. Sería más correcto, ¿no? Porque además está dirigido por gente evidente que son agentes ingleses, ¿no? Que lo hacen muy bien, ¿no? Quienes no lo hacen bien son nuestros políticos, ¿no? He puesto también sobre Escotado, que ha muerto hace poco, pues he explicado una serie de errores básicos que tiene. Es también un anglómano de mucho cuidado. Y no sé si brevemente podríamos ver algo de ello, ¿no? Sí. Pues es más o menos viene a ser esto. Escotado, pues la verdad no he leído sus libros, pero sí he leído mucho sobre él, sus entrevistas y sus comentarios, etcétera, ¿no? Él defiende las drogas y si es así, debiera explicárselo a los familiares de tantos miles de jóvenes que han muerto o quedado embrutecidos por las drogas. A ver, según él serían unos mártires de la libertad, porque el concepto de libertad que expone no es el que yo defendería. Creo que también defiende el aborto, que es una especie de derecho al asesinato de vidas humanas, pero fundamentalmente, y por lo que él mismo ha explicado, y ya dice mucho el título de su libro, Los enemigos del comercio, a quienes equipara enemigos de la libertad, y creo que comete 3 errores de concepto y uno de historia. No existen enemigos del comercio. El comercio es un hecho social inevitable. Existen diversas concepciones del comercio que pueden chocar, ¿no?, unas con otras. Por ejemplo, Inglaterra destruyó las manufacturas textiles indias y al mismo tiempo prohibió montar allí fábricas que hicieran la competencia a las inglesas. El comercio existió, claro, de esa manera. Tampoco parece un ataque a la libertad que la Iglesia prohíba, por ejemplo, montar en las catedrales mercadillos de ropa, droga o pornografía, ¿no?, o mercadillos, sin más, ¿no? El segundo error, a mi juicio, es presentar la libertad de comercio como panacea para la libertad y el bienestar. Dice, no siempre es así. Esa libertad convirtió a Inglaterra en la mayor potencia narcotraficante de la historia. O sea, a su lado Maduro o las FARC parecerían liberales, pues no obligan a nadie a consumir droga, solo satisfacen una demanda social contra las restricciones contra la libertad de sus gobiernos, ¿no? En cambio, Inglaterra no solo traficaba con drogas, especialmente el opio, sino que cuando China, alarmada por sus estragos entre los jóvenes, intentó prohibirlo, mandaron sus cañoneros y se quedaron con Hong Kong, para que los chinos entendieran de una vez lo que era la auténtica libertad, según este punto de vista, ¿no? Hasta ahora Maduro no ha intentado invadir otros países para defender la libertad de las personas, la droga, ¿no? La libertad de comercio puede resultar también desastrosa. En virtud de ella, Inglaterra cambió cultivos en Bengala y extendió el del opio, provocando hambrunas con millones de muertos. Y en Irlanda, el auténtico genocidio que fue la Gran Hambruna, que causó 1 millón de muertos entre los irlandeses y la emigración de otros tantos, ¿no?, pues respondió también a una libertad de comercio, después de haber reducido a la mayor parte de la población a la miseria. Y el tercer error de Escotado es hacer sinónimos o casi libertad y comercio. Sin comercio no hay economía o prosperidad, pero la libertad es un concepto mucho más amplio. En definitiva, y parodiando a Heidegger, el hombre sería un ser para la economía, según dice también el pensador Rajoy. Y he mencionado a Inglaterra
porque según he leído, Inglaterra y Holanda son para escotado los modelos de la libertad, libre comercio. Inglaterra nunca aplicó esa libertad más que restrictivamente en lo que podía convenirle, y la acumulación de capital que facilitó la revolución industrial inglesa descansó en gran medida en el comercio de esclavos, porque Inglaterra sucedió a Holanda como la mayor potencia de la historia en ese negocio, que quizá no sea muy ejemplar, aunque desde luego era un comercio libre. Y hoy sabemos que 3 de los comercios que mueven mayor volumen de dinero en el mundo, y por tanto de libertad según escotado, pues son la prostitución, las drogas y las armas. Y otra cosa, tanto el Imperio Romano como el español, que él critica mucho, fueron 2 enormes entidades comerciales, entre otras cosas. Por eso su destrucción acarreó una caída catastrófica del comercio. Bueno, escotado se dice liberal, o se decía, y tiene derecho. Y lo que pasa es que su interpretación del liberalismo no es la única posible ni la única que ocurre. En fin, podemos pasar al tema que nos ocupa. Muy bien. Sí, sí. Nos habíamos quedado en 1944 y estábamos casi en los prolegómenos de lo que iba a ser sí. el día del desembarco en Normandía, ¿no? En cómo estaba. Sí, eso es. Pues estábamos en eso, ¿no? Después de los grandes éxitos de la campaña de invierno de Rusia, pues los rusos preparaban la ofensiva general del verano. El 22 de marzo los alemanes habían ocupado los puntos estratégicos de Rumanía y de Hungría porque percibían indicios de defección causados por la inminente llegada del ejército rojo, ¿no? Y en mayo los soviéticos reconquistaban Sebastopol, que fue otro desastre para el ejército alemán, que perdió allí más de 50.000 hombres. Y en Italia, pues la ofensiva aliada se atascaba durante 4 meses, del 4 de enero al 18 de mayo, justamente ante la colina del monasterio de Montecassino. Esta Montecassino había sido fundada en 1529 por San Benito, y se puede decir que si a alguien se le puede llamar el padre de Europa es a San Benito precisamente, porque fue el origen de un movimiento religioso y cultural que bueno, gracias a la expansión del movimiento benedictino de monasterios, etcétera, fue posible mantener la cultura clásica en buena parte y desarrollar una cultura en contra de la barbarie que significaban las invasiones germánicas, ¿no? Fue posible incluso, convertir a los vikingos y convertir a muchos de los bárbaros, etcétera, ¿no? Y esto fue por el trabajo, por la tarea de los benedictinos. Esto no debe olvidarse, ¿no? Hay otro que también podría llamarse el padre de Europa, y es Escipión, el que derrotó a Aníbal, porque si hubiera sido al revés, la historia de Europa habría sido completamente distinta. Y nosotros en concreto no hablaríamos el español que hablamos, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues en fin, estamos en Montecassino, y Montecassino era un punto fuerte de la llamada Línea Gustavo, que era 130 kilómetros al sur de Roma, y claro, era una línea difícil de superar para los aliados, a pesar de su enorme superioridad material, ¿no? El ataque incluía un desembarco a espaldas de los alemanes por Anzio el 22 de enero a fin de copar o forzar la retirada de Montecassino. La batalla pues empezó en Anzio con la destrucción de las comunicaciones alemanas desde el aire y el asalto de tropas suseñas, británicas, o sea, también neozelandesas y coloniales, como los célebres Gurjas nepalíes, y francesas, sobre todo magrebíes, que estaban bien considerados como combatientes, pero que eran, en fin, solían violar y cometer bastantes destrozos, ¿no? También entraban allí tropas polacas, que eran muy acometivas, y no sin razón. Pero los alemanes, una cosa que hicieron fue salvar el riquísimo acervo artístico del monasterio de Montecassino, trasladándolo a Roma, porque temían que fuera bombardeado.
y permanecieron fuera del monasterio, informando de eso a sus enemigos, a fin de evitar que lo bombardeasen, ¿no? Sin embargo, los primeros asaltos en Anzio fueron frenados por los alemanes, pese a su absoluto dominio aéreo y artillero, y el mando aliado entonces resolvió destruir el monasterio. Ante la imposibilidad de tomarlos por retaguardia, pues destruyeron el monasterio. Ajá. Ellos pretextaron que los alemanes vigilaban desde él. Ajá. Hubo una incursión de fuerzas que se llamaban fortalezas volantes ruseñas, y otros aviones, pues lo arrasó, dejando 300 muertos, pero ningún alemán. En 4 batallas sucesivas, miles de atacantes cayeron delante de una defensa sostenida sobre todo por un regimiento de paracaidistas. El general inglés Alexander, pues telegrafió a Churchill, dijo: dudo que pueda existir en el mundo una unidad como esta, capaz de resistir tanto tiempo y seguir luchando con el mismo ardor, pese a los bombardeos constantes, etcétera, ¿no? Cuando finalmente la línea Gustavo pues fue desbordada y los paracaidistas tuvieron que abandonar la colina, se retiraron de noche sin haber sido vencidos, ¿no? Y en cambio en las poblaciones cercanas los soldados magrebíes pues se libraron a violaciones en masa y matando a quienes intentaban impedirlo. Esto fue parte del asunto. De modo que la vía hacia Roma quedaba expedita. Los edificios de la embajada española estaban atestados de refugiados que pasaban hambre por la dificultad de hacerles llegar comida, ¿no? El Vaticano también estaba sobrecargado de refugiados. O sea, la postura del Vaticano había enojado tanto a los alemanes que se temió la ocupación de la Santa Sede, ¿no? Y el Papa expresó su ansiedad ante la conversión de la ciudad en un campo de batalla y por las represalias que podía haber entre unos y otros, ¿no? Y el Papa recurrió a Franco. Franco seguía irritando a los aliados con su insistencia en una paz negociada. El Papa quería que Franco hiciera de mediador, pero desde luego España no estaba en posición de tal cosa, ¿no? Ni Hitler ni los aliados le admitían como mediador. Uh-huh. Y Hitler resolvió el problema para evitar el bombardeo de Roma, pues ordenando fijar la siguiente línea defensiva al norte de Roma, a fin de evitar su destrucción. Y así que Roma fue ocupada sin lucha y los aliados previeron un avance ulterior más rápido, pero la verdad es que les siguió siendo un avance muy penoso, porque las tropas de Kesselring, o sea, que era el general alemán, pues lo hacían muy, muy difícil. Los bombardeos en Alemania y en Francia pues afectaban también a los españoles, ¿no? Y Jordana, recordemos el ministro de Exterior español, pues protestó a Howard por la muerte de 200 exiliados en el ataque inglés a las fábricas de Saint-Étienne el 27 de mayo y pidió indemnización para las familias. Pero Howard pues se negó, dijo que la guerra era así. Efectivamente, así era la guerra aquella, ¿no? La mayoría de los obreros franquistas en Alemania había aprovechado las vacaciones de Navidad para no volver, por consejo de Jordana. Es decir, que los que estaban trabajando en las fábricas eran mayormente exiliados, que por cierto dieron a los alemanes muy pocos problemas. En cambio, los que se mandaron de España mostraban su descontento de muchas formas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en la conferencia de Teherán se había previsto el desembarco aliado en Normandía. Recordemos lo que decíamos, que claro, en aquellos momentos España estaba viviendo una serie de amenazas y chantajes que hacían pensar en una invasión y que posiblemente fuera Stalin el que lo impidió, porque no le interesaba que los anglosajones, que ya bastante mal lo hacían en Italia, pues montaran otro frente en el que a lo mejor
lo hacían igual de mal. Él lo que quería es que atacasen en fuerza, con plena fuerza, por el norte de Francia. Bueno, pues, como digo, lo que previsto en Normandía era el ataque por Francia para el mes de mayo, pero se retrasó al 5 de junio. Eisenhower pues era el jefe supremo de la operación, se llamó Overlord, y radió su arenga a las tropas. Dijo, vais a embarcaros en una gran cruzada. Es curioso como todo el mundo empleaba la palabra cruzada, pero por lo visto aquí en España, según la izquierda, eso no se puede decir que la guerra civil fuera una cruzada. Sienta mal, sienta mal. Sí. Sí, es más, los propios comunistas hablaron en algunas ocasiones de una cruzada, de la guerra civil la llamaban una cruzada, ¿no? Bueno, dijo, vais a embarcaros en una gran cruzada. Los ojos del mundo os miran. Las esperanzas y plegarias de todos los pueblos amantes de la libertad marchan a vuestro lado. En compañía de nuestros bravos aliados y hermanos de armas en otros frentes, haréis realidad la destrucción de la máquina de guerra alemana, la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y la seguridad para nosotros, en un mundo libre. Esta un poco fue la arenga, ¿no? Uh-huh. Para entonces había fracasado un desesperado esfuerzo alemán de replicar al arrasamiento de sus ciudades con masivos ataques de 600 aviones a Inglaterra durante el invierno y primavera, porque habían perdido el 60% de los aparatos. Las fuerzas acumuladas para la invasión debían asegurar la misión, pues, y se suponía que iban a ser suficientes, ¿no? 2 millones de soldados, 1.300.000 useños, 600.000 ingleses, etcétera, ¿no? Con más de 12.000 aviones y casi 7.000 embarcaciones de guerra, de transporte y desembarco, y una sobreabundancia de tanques y blindados, ¿no? Uh-huh. Los alemanes, pues, que estaban forzados a mantener más del 80% de su fuerza combativa en Rusia, pues solo podían oponer 400.000 soldados al mando de von Rundstedt y de Rommel. Pues excluyendo 2 o 3 divisiones SS, eran tropas de más edad y menor preparación que las que estaban en el este. Muchas veces eran tropas que no habían sido declaradas no aptas para el servicio en Rusia. O sea, la guerra en Rusia era de una dureza verdaderamente espeluznante. Espeluznante. Uh-huh. Sí. La tercera flota aérea alemana, al mando de Sperle, era un antiguo jefe de la Legión Cóndor, pues disponía de solo 90 bombarderos y 70 cazas en aquel momento. O sea, la desproporción era gigantesca, ¿no? Los meses anteriores, la aviación aliada había machacado las comunicaciones hasta volverlas caóticas. La mayoría de los puentes quedó destruida y los transportes debían circular de noche para eludir la acción aérea, ¿no? Rundstedt precisaba 100 trenes de suministros diarios y apenas conseguía 32. A pesar de todo, los anglosajones temían fracasar, porque en muchas ocasiones habían perdido frente a tropas alemanas muy inferiores, ¿no? Materialmente, ¿no? Porque pese a sus desventajas, los alemanes podían concentrar sus fuerzas y echar al mar a los desembarcados antes de que se consolidasen sobre el terreno, como había estado a punto de ocurrir en Anzio. Se habían establecido allí, pero no habían podido avanzar, ¿no? Y de ahí el especial empeño aliado por confundir a sus enemigos sobre el día y el lugar de la invasión. O sea, Hitler y Rommel intuyeron la zona real, o sea, por Normandía. Pero Hitler llegó a ser engañado y llevó sus principales fuerzas al paso de Calais, a 200 kilómetros del ataque real. Este fue el mayor éxito de este tipo de astucias en toda la guerra. Durante las primeras y decisivas jornadas, pues la Wehrmacht solo pudo ofrecer una resistencia menor. Y es curioso que un papel relevante en el engaño correspondió al espía español Juan Pujol García, que era de Barcelona. Durante la guerra civil, pues combatió forzado en el ejército izquierdista y aprovechó la batalla del Ebro para pasarse a los nacionales. Pujol. Uh-huh. Al estallar la guerra mundial, se ofreció y fue aceptado como espía de los alemanes,
pero sus simpatías reales iban por los ingleses, y trabajó para ellos bajo el nombre clave de Garbo. Y a través de él, el espionaje inglés pues transmitió abundante información trucada y convenció a Berlín de tener a su disposición una eficaz red de espías en Inglaterra. Bueno, pues al parecer los alemanes pagaron buenas sumas a Garbo, que para él se llamaba Arabel, y le otorgaron la Cruz de Hierro. Y al mismo tiempo obtuvo la Orden del Imperio Británico. O sea, fue un caso único en la guerra. Tuvo dos medallas importantes de unos y de otros, ¿no? Bueno, pues este Garbo hizo creer a Hitler que el desembarco tendría lugar por el estrecho de Calais y que el de Normandía era una maniobra de diversión. Este Garbo, pues, al terminar la guerra se estableció en Caracas, murió en 1988, y en 1984 fue cuando, o sea, hasta ese año vivió en el anonimato, ocultando su pasado y tal, pero ese año lo descubrieron unos autores ingleses que investigaban sobre el espionaje en la Guerra Mundial y poco después pues fue invitado a Londres a recibir su condecoración. Pero otro factor importante en el éxito del asalto a Normandía y de las acciones subsiguientes fue la resistencia francesa. La resistencia, pues hasta 1943 apenas había causado incomodidad a los ocupantes alemanes, ¿no? Pero entonces, en el 43 hubo un rechazo, hubo una orden alemana de enviar cientos de miles de franceses a trabajar en Alemania, lo cual entrañaba un considerable riesgo de muerte debido a los bombardeos aliados, ¿no? Y debido a eso, pues empezó una resistencia ya un poco significativa, porque antes no la había, ¿no? Y así en Francia, pues surgió una especie de guerra civil paralela a la guerra general, porque la milicia de Vichy era la zona ocupada, pues perseguía a los resistentes con el mismo encono que la Gestapo, ¿no? Las represalias alemanas pues iban aumentando según crecía la actividad de la resistencia, incluían la captura y fusilamiento de rehenes, y hubo atrocidades por los dos bandos. Y los comunistas lucharon con especial empeño. Recordemos que los comunistas habían colaborado con los alemanes al principio, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Pues en combinación con los aliados, la resistencia llevó a cabo cientos de sabotajes y ataques a unidades enemigas menores, perturbando aún más sus movimientos, ¿no? Y miles de emigrados españoles también participaron, y en algunas regiones fueron los más numerosos. Bueno, pues vamos a ver lo que pasaba entonces. Por cierto, que la invasión de Normandía los bombardeos causaron más muertos entre los civiles franceses que entre los soldados alemanes. Bueno, pues para el franquismo, como digo, la situación variaba no ya por meses, sino casi por semanas, ¿no? Aunque de momento los anglosajones podían dedicar poca atención a España, pues los preparativos para la subversión no se habían interrumpido. Y la víspera del asalto a Normandía, pues Jordana había protestado a Hayes, el embajador ruseño, por los manejos de Bill Donovan en Andalucía y Melilla. Pues una de sus acciones había costado la vida a un inspector español de policía. Este Bill Donovan, bueno, llevaba el OSS, que era la unidad de servicios especiales, era el antecedente de la CIA, ¿no? Bueno, la policía detuvo a varios agentes de Donovan y supo que este continuaba entrenando en el Magreb a grupos para montar la guerrilla en España. O sea, como vemos, la amenaza de invasión no era una broma, porque claro, la guerrilla podía servir precisamente lo mismo que la resistencia francesa para facilitar las cosas a una posible invasión, ¿no? También averiguó la policía que el consulado useño en Barcelona sufragaba la entrada de agitadores y saboteadores por los Pirineos y que un agente inglés había participado en la creación de una base guerrillera en la zona asturleonesa.
Y mientras por Andalucía proseguían las acciones violentas, todavía esporádicas, pero con trazas de incrementarse. O sea, Cataluña, debido a su proximidad a la frontera y al antiguo asentamiento anarquista y comunista, pues prometía riesgos aún mayores, ¿no? La policía además había detectado el activismo de la Unión Nacional Comunista de Monzón, con nuevos núcleos en Galicia, Andalucía y Guipúzcoa. Así que se les atribuía el propósito de desatar, cuando Francia quedara liberada, pues la huelga general y una infiltración guerrillera para ocupar territorio español e instalar en él un gobierno provisional que fuese reconocido por los aliados. Esta era la táctica habitual, ¿no? Se entra, mantienen algún foco de resistencia que sería reconocido, ¿no? Y por lo tanto ayudado, lógicamente. Y el órgano de la Unión Nacional, era comunista, se llamaba Reconquista de España. No está mal. Y se veía que lo estaban difundiendo con creciente amplitud. Incluso se habían encontrado ejemplares en cuarteles. Y los anarquistas parecían también reorganizarse en Madrid y en Castilla la Nueva, pero el peligro mayor, indudablemente, se gestaba en el sur de Francia, porque las tropas alemanas iban siendo evacuadas hacia el norte, que era donde estaba la guerra, y para reforzar la resistencia, ¿no? Y eso facilitaba la lucha del Maquis, que allí en esa zona próxima a la frontera estaba dominado por los españoles, ¿no? O sea, había algunas miles de activistas deseosos de volver a España en son de guerra. Pues según la invasión de Normandía, pues parecía que le sonreía el éxito, pues la BBC anunciaba una escalada de exigencias a Franco para acorralarlo, entre ellas el corte de todo comercio con Alemania. Este corte ya se producía debido al caos de transporte en Francia. Digamos, era una exigencia en cierto modo innecesaria, pero la prensa inglesa imaginaba unidades secretas nazis en España y ponderaba como si la venta de wolframio fuera algo esencial para el esfuerzo bélico alemán, ¿no? Cosa que no lo era, ¿no? Porque el wolframio apenas podía llegar ya a Francia, iba en pequeñas cantidades, también contrabandeado, pero con pocas posibilidades de alcanzar su destino, ¿no? Francia se había convertido en un caos para los alemanes y toda la parte sur pues estaba siendo evacuada. Un congresista useño pues propuso romper relaciones con Madrid y auxiliar abiertamente a las guerrillas, ¿no? Así que muy pronto España se iba a ver rodeada totalmente por los aliados y las posibilidades de resistencia caerían drásticamente. Al régimen solo le quedaban dos amigos, el Vaticano y Portugal. Si bien Portugal pues había tenido que claudicar al ceder bases en los Azores, con lo cual se debilitaba el bloque ibérico, ¿no? Era un punto central en la política de Franco, ¿no? El pacto España-Portugal, ¿verdad? Claro. Pacto de mantenerse neutral y luchar juntos contra cualquier invasión. Bueno, estas perspectivas, claro, pues entusiasmaban a los exiliados de América, que ya después de Stalingrado, como vimos, estaban muy optimistas, ¿no? Les interesaba al máximo pues hacer frente común y sin embargo no lo conseguían, ¿eh? La propia seguridad de una vuelta triunfal a España los desunía, aunque todos proclamaban los mismos objetivos y principios. Los desunía porque cada grupo, que pensaba que ya la cosa estaba prácticamente hecha, solo había que esperar un poco, pues cada grupo esperaba ser el privilegiado por los aliados. Esto fue una cosa muy semejante a lo que ocurrió cuando al principio de la Guerra Civil fracasó el golpe militar de Mola. La confianza segura en la victoria había llevado a los partidos del Frente Popular a sabotearse entre sí, para cada uno quería quedarse con la parte del león, ¿no? Pues bueno, en fin, así por ejemplo la Junta Española de Liberación, todos se llamaban así, ¿no?, que estaba dirigida por Prieto, Martínez Barrio y otros políticos,
pues rechazaba a los comunistas y a la monarquía, que según ellos estaba desahuciada después del magnífico ensayo de ciudadanía de la República, cosa que en general en España no se recordaba como un magnífico ensayo, no solo por los nacionales, sino por los que habían sufrido aquel magnífico ensayo, ¿no? Y que no tenían ninguna gana de volver a él, ¿no? No. Y Prieto, en Nueva York, tachaba al gobierno de Franco de nazi-fascista, como ahora están haciendo algunos, ¿no? Y la Junta su Junta Española de Liberación, pues emitía en mayo una declaración internacional de protesta por el discurso de Churchill, que había sido benévolo hacia el franquismo, y motejaba a Franco de siniestro pelele de Hitler. Siniestro pelele que no había entrado en la guerra al lado de Hitler, precisamente, ¿no? Identificaba a la República con la democracia, lo cual era otra falsedad. Sí. Pues la GEL, la Junta esta, controlaba parte del tesoro del Vita y tenía el respaldo del régimen mexicano, es decir, que tenía mucha fuerza. Lo que pasa es que dentro de España no tenía ninguna, mientras que los comunistas tenían alguna porque habían estado luchando con grandes sacrificios, ¿no?, durante aquellos años tan duros, ¿no? Pues a su lado y contra ella, pues había otra Junta de Unión Nacional, o sea, la comunista, que se movía activamente. Esta propugnaba un Frente Nacional Republicano y en marzo había fundado una alianza de intelectuales antifranquistas para rivalizar con los profesores de la Declaración de La Habana del año anterior, que habían hecho una declaración también contra el franquismo, ¿no? Todos estaban contra el franquismo, pero no acababan de unirse porque todos desconfiaban unos de otros y además todos pensaban o sea, querían ganarse la confianza de los aliados, ¿no? Esta alianza de intelectuales demandaba la intervención extranjera en España como apoyo a la sublevación del pueblo. El problema es que el pueblo no acaba de sublevarse, Y el 14 de abril se celebraron banquetes y conmemoraciones de la Segunda República en todas las capitales de Hispanoamérica. Y Prieto aprovechó la de La Habana para acusar a la alianza de intelectuales de malversación de fondos recaudados supuestamente en ayuda del pueblo español. Era una acusación realmente curiosa, ¿no?, porque sobre todo en boca de Prieto, ¿no? Él sí se había apoderado del tesoro del Vita, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la GEL prietista, la Junta prietista, carecía de implantación en España y además no intentaba lograrla, ¿no?, porque pensaba que ya se la darían los anglosajones cuando decidieran echar a Franco, ¿no? Pero obtuvo respaldo diplomático de bastantes repúblicas latinoamericanas, lo cual molestó mucho a la Unión Nacional Comunista. Y aparte de estas juntas, la CNT marchaba por su cuenta, también con fuertes divisiones internas. Y el PNV maniobraba atento a los movimientos republicanos, pero sin acabar de integrarse en ellos, después de haber promovido anteriormente movimientos de unidad. Recordemos cuando Aguirre recorría países hispanoamericanos, capitales, allí emocionando a la gente que lloraba y aplaudía, una cosa mala, ¿no? A esta desunión y a las intrigas, pues contribuían también las heridas que, digamos, aún supuraban de la guerra y de las riñas posteriores por los bienes que habían robado en España, en definitiva. Fue un robo masivo, ¿no? Y debían especular también con los deseos de los gobiernos anglosajones, que, aunque colaboraban con los soviéticos, pues no tenían ganas de que los soviéticos, a través del Partido Comunista, se instalaran en España, ¿no? Y además también con las diferencias entre Washington y Londres, porque Washington más bien era proclive a la República y Londres, en cambio, quería más una monarquía máxime cuando Don Juan pues se había formado en Inglaterra, ¿no? Bueno, pues aquella primavera se solventó definitivamente en Rusia y en México la lucha por la sucesión de José Díaz en la dirección del Partido Comunista. Recordemos que José Díaz había sido el secretario general del partido
En Rusia había enfermado gravemente en un cáncer de estómago que le hacía sufrir mucho y parece que se suicidó en un hospital de Tiflis, en el Cáucaso. Bueno, pues la pugna dentro del Partido Comunista pues enfrentó a Jesús Hernández, que había sido ministro de Instrucción Pública bajo el Frente Popular, y a Dolores Ibárruri. En diciembre de 1943, Hernández y el amante de la pasionaria pues llegaron a México. Hernández cayó enfermo y su compañero aprovechó para indisponer contra él a otros dos, a Uribe y a Mige, que eran los dos máximos dirigentes comunistas asentados en México, ¿no? Hernández, a su vez, intentó ganárselos, describiéndoles las intrigas por las alturas en Rusia y la triste situación de los niños españoles enviados allí, de lo que culpó a la pasionaria. La pasionaria se opondría a que volvieran los niños. Los niños volvieron de todas partes menos de Rusia, ¿no? Sin embargo, no debió de tener mucho eco, porque enseguida maniobró contra el dúo Uribe-Mige, exponiendo a Moscú su extremo sectarismo y su incompetencia. O sea, creían que toda la inmigración debía someterse a la Junta de Unión Nacional y con ese lenguaje, dice Hernández, el Partido Comunista en América solo producía irritación y el partido se aislaba de los demás exiliados, ¿no? Y citaba burlescamente una frase de Antón, que concorde que estaba de acuerdo con Uribe y Mige. Dice: hay quien dice que nos quedamos solos, cierto, pero solos con el pueblo español. El pueblo español, desde luego, no estaba con ellos, ¿no? Estas cosas es conveniente recordarlas para ver lo que eran y lo que son, porque siguen siendo parecidos, ¿no? Bueno, simultáneamente, Hernández trataba de disociar a la pasionaria y a Antón, describiendo a su modo entresijos poco edificantes de la vida en México. Se trata de que Uribe, dice él, se celó terriblemente de Antón por estimar que éste se entendía con su mujer. Después de una semana de escenas melodramáticas en las que se hablaba de muertes y de suicidios, después de una semana consecutiva de borracheras de Uribe, decía que para olvidar, pues gracias a nuestro esfuerzo la situación fue serenándose y Uribe, y todo esto lo cuenta Hernández, ¿no? Y Uribe y su compañera decidieron continuar viviendo juntos, y Antón y Uribe se dieron mutuas explicaciones. Destacaba también la corrupción de Mige. Dice: por la mañana, fútbol, por la tarde, toros, y por la noche, el restaurante de Postín a cenar. Lleva 2 escoltas personales, lujo que no se permiten ya ni los propios generales mexicanos. Para entender esto, o sea, Ibárruri, o sea, Antón era el amante de Ibárruri, y o sea, pasionaria llevaba 13 años Antón. Este Antón era un hombre de talante algo chulesco y la chica, la mujer Ibárruri, pues toleraba sus infidelidades, pero cuando Antón, aprovechando la vuelta de su amante a Moscú, emprendió en París una relación estable con otra mujer joven que se llamaba Carmen Rodríguez, pues la pasionaria le sometió a una larga persecución, con pretextos políticos, claro está, y plagada de humillaciones. Y esto ocurrió poco antes de la muerte de Stalin. La muerte de Stalin salvó al desdichado Antón, en sus propias palabras, de ser enviado a Siberia, como ocurrió con otros comunistas españoles que fueron tildados de burgueses o de agentes del enemigo. Esto era un peligro. Los celos existen siempre. Las observaciones políticas de Hernández pues no iban descaminadas, pero sus maniobras consiguieron lo contrario de lo que él quería, ¿no? Porque unieron contra él a los de Moscú y a los de México. Le obligaron a 2 autocríticas y en abril lo separaron del Comité Central y lo expulsaron poco después. A esto le seguiría una campaña de injurias y calumnias y Lister se sorprenderá de a qué grado de degradación moral había llegado Hernández en su vida privada. Otro, Ignacio Gallego, sentaría: a mí no me hace falta que uno hable mal de Dolores, basta que no hable bien. O sea, querían hacer de Dolores una especie de Stalin femenina, ¿no? Y, en fin, Hernández escribiría luego un libro de denuncia. Yo fui un ministro de Stalin. Y en la purga le acompañó Enrique Castro Delgado, que había sido el fundador del 5º Regimiento durante la Guerra Civil,
y que escribiría a su vez Hombres Made in Moscú, y Mitre se perdió en Moscú, para explicar un poco su evolución política, ¿no? Terminó volviendo a España, ¿no? Los vencedores pues aplicaron una política staliniana estricta. Y ya digo, la muerte de Stalin quizás salvó al pobre Antón de algo más duro. Bueno, pues seguimos entonces con el exterior. Francia e Italia soportaban entonces, además de la guerra general, pues guerras civiles menores, ¿no? Porque había la resistencia en los dos casos, pues era una especie de guerra civil, ¿no? Contra los colaboracionistas, vamos a llamarlos así, ¿no? A finales de junio, Vichy, o sea, la Francia ocupada, sugirió una entrevista de Pétain y Laval con Franco. Laval era otro personaje fundamental junto con Pétain en la República de Vichy, y que sería luego juzgado y fusilado, prácticamente asesinado, ¿no? Un juicio realmente brutal, ¿no? Pues quizá querían buscar la mediación de Franco, que éste ayudase ante el desabastecimiento creado en Francia por los ataques aéreos, porque había un hambre tremenda, y quería también que presionase a los alemanes para que abandonasen la ejecución de rehenes, ¿no? Sin embargo, las circunstancias imponían a Madrid pies de plomo, porque cualquier gesto suyo podía parecer una provocación, y la entrevista pues no fue aceptada en Madrid. Esto es lógico porque o sea, la situación era tan cambiante y tan difícil que cualquier imprudencia pues podía ser utilizada precisamente para provocar algo más en España, ¿no? Y el 30 de junio, Hoare indicó a Jordana, informalmente, que Inglaterra veía en España uno de los pilares que en el futuro han de garantizar la paz en Europa. Pero claro, que España quería, ¿no? No deseaba inmiscuirse en los asuntos hispanos, pero el franquismo debía dar paso a un sistema que los anglosajones pudieran defender ante los soviéticos. De otro modo, estos impondrían al país un gobierno de izquierda. Así que Londres, como leal amigo, no quiere silenciar esta situación, que es la real. Y por ello, desoír sus leales advertencias, decían, sería peligrosísimo para España y para Inglaterra. Jordana alegó que el franquismo era la mejor garantía de estabilidad para Europa y preguntó por qué querían la monarquía cuando en Italia favorecían una república democrático-comunista. Hoare alegó que en Italia la monarquía no tenía arraigo y que en España sí. O sea, de hecho, los anglosajones, ingleses y useños, pues divergían en torno a Italia, porque Churchill quería una monarquía y USA quería una república. Estas divergencias, pues, eran curiosas y a España le beneficiaban, ¿no? Nos quedan 4 minutos, don Pío. 4 minutos, sí. Bueno. Franco y Carrero juzgaron que Londres pretendía intimidar al régimen para que se autodisolviera y España se redujese a un satélite inglés para evitar ser un satélite soviético, ¿no? Así que Franco ordenó a Jordana comunicar a Hoare que daba sus palabras por no dichas al constituir una injerencia inadmisible y que se abstenga en absoluto de insistir o consentir que nadie insista en una tesis que afectaría gravemente a nuestras relaciones y a la posición del propio embajador, y que, de traslucir, produciría una reacción contra la Gran Bretaña y nuestras futuras relaciones. La reprimenda, pues claro, a Hoare debió de sentarle muy mal, ¿no? Estaban un poco acostumbrados a tratar a España un poco como una colonia, ¿no? Y poco después la prensa inglesa descubría, entre comillas, que la Gestapo reclutaba a exmiembros de la División Azul para operar en el sur de Francia, cosa que era completamente falso. O sea, estas noticias completamente falsas eran una maniobra constante, ¿no?, en la prensa inglesa, ¿no? Así que previendo un próximo abandono de la frontera pirenaica por las tropas alemanas, que estaban cada vez más evacuadas, ¿no?, pues que quedaría abierta a los ataques de los españoles del Maquis, pues el enérgico general Yagüe fue transferido a la Capitanía General de Burgos, desde la cual pues controlaba buena parte de los Pirineos, ¿no? Y bastantes tropas se desplegaron por la zona. Y hubo una ayuda importante a Franco, vino del Vaticano,
Pío XII, en una de sus primeras alocuciones tras la liberación de Roma, definió al régimen como sinceramente católico, disociándolo así de los fascismos. E hizo saber al embajador español que se manifestaría favorable a España ante los aliados. Asimismo, el gobierno provisional italiano, establecido en Roma y preocupado por el creciente poder comunista en Italia, pues expresó su gratitud a España por sus gestiones. Y Madrid transfirió a dicho gobierno la deuda contraída con Mussolini por su ayuda durante la Guerra Civil. Esto es importante porque esa ayuda le salió prácticamente a saldo, ¿no? Con una lira que había caído en picado, ¿no? Su valor, ¿no? Y a mediados de julio, los monárquicos hicieron circular un folleto explicativo, El rey y el general Franco, con una tesis nueva. El alzamiento del 18 de julio tenía carácter restaurador de la corona y en ello consistía su legitimidad. De ahí que cuanto se hiciera al margen de esa legitimidad constituiría pura subversión. A menos. Es muy importante, estamos siempre en esto, ¿no? Es casi increíble cómo Franco pudo maniobrar de manera siempre acertada, además, en este laberinto, en este mare magnum de intrigas, de presiones, de amenazas, de chantajes, pues y luego dicen que era muy bruto, Franco. Bueno, como serían los otros. Oye, Perdona, aquellos que nunca le vencieron le trataban como le despreciaban. A mí si pierdo me gusta que me ganen los mejores, no el más tonto, ¿no? ya. Con lo cual, pues don Pío, lo dejamos aquí si le parece, con la promesa de Sí. volver la próxima semana aquí a Decisión Radio De a acuerdo. una hora con la historia. Venga, Un abrazo fuerte, adiós.